Hola a todos, soy Mariluz Macías y una semana más venimos con entrenamiento profético. Quiero hacerte una pregunta. ¿Manejas tú el lenguaje profético? ¿Sabes lo que es el lenguaje profético? ¿Conoces realmente si tu lenguaje está siendo bien direccionado hacia lo que es tu unción y tu llamado? Si no sabes muy bien contestar esa pregunta o quieres afianzar tu conocimiento sobre estos temas, no te vayas, dentro de un momento comenzamos. Como comentaba, hoy vamos a hablar acerca del lenguaje profético. Bueno, lo primero es definir qué es el lenguaje profético y para definírtelo te voy a poner primero un ejemplo. Quiero que pienses por un momento en lo que es un mecánico, cuando vas tal vez a hablar con una modista o cuando tal vez estás hablando con un banquero o con un chef de cocina. Cada uno de ellos usa términos específicos para su oficio, para su profesión. Cada uno de ellos usa términos de palabras que a veces nos hablan y no las comprendemos muy bien. ¿Cuántas veces has ido al médico y has dicho, es que no le entendí nada de lo que me dijo? ¿Por qué? Porque usaba el lenguaje médico. Así que cuando nosotros vamos a hablar proféticamente, tenemos que tener el lenguaje profético adecuado para que sepa la gente identificar que estamos hablando de esa forma proféticamente. Muchas ocasiones he encontrado que personas quieren expresarme lo que están viviendo o experimentando desde el ámbito profético, pero usan palabras inadecuadas y por eso ni ellos mismos saben lo que es su don, cómo se están moviendo. Y esto es delicado. Entonces, vamos a resumir. El lenguaje profético es el lenguaje adecuado bíblico que debemos usar la gente profética, los profetas, para referirnos a todo lo que es nuestro llamado, a la forma como Dios nos habla. Un ejemplo que puedo poner, a veces las personas no saben identificar, y aquí viene un examen para tu vida, un pequeño test. ¿Sabes tú lo que es la exhortación? ¿Lo que significa? ¿Sabes lo que es la palabra de edificación o de consuelo? Si no lo sabes, ya puedes decir, uff, mi lenguaje profético no está completo o le falta algo o no sé exactamente usar el lenguaje correcto. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos lo que la palabra de Dios dice acerca de los dones espirituales. Saber cuál es el don que nosotros usamos, con el que mejor Dios nos usa, para que cuando estemos expresándole a una persona que estamos siendo personas llamadas a ser usadas por Dios, podamos definir dentro de qué tipo de don nos está llamando el Señor. Por ejemplo, muchas veces las personas, como he dicho en algún vídeo, piensan que son profetas porque tienen dones de profecía. No es así. Puede que lleguen a ser profetas, por supuesto, pero cuando se está teniendo el don no es lo mismo que la unción. Puede que una persona piense que no tiene nada que ver con lo profético, pero que sí lo esté viviendo y experimentando, solo que no sabe definirlo. Hay personas que tienen visiones y no saben cómo explicar lo que están viendo, no saben que eso se llaman visiones. Hay palabras proféticas que algunos hablan y no saben que son palabras proféticas. Entonces, es muy importante estudiar los profetas porque allí nosotros vemos su lenguaje. Tenemos que saber lo que es la palabra de ciencia o conocimiento. Tenemos que saber lo que es la palabra de sabiduría y de dónde sale, cómo se ejerce quien hablaba con palabra de sabiduría en la Biblia. Todo esto lo podemos sacar de las escrituras. Por eso te animo a que empieces a estudiar las escrituras específicamente en los profetas. A veces los profetas mencionaban, vino a mí palabra del Señor. Esto es algo que nos avisa de que la palabra del Señor viene a nosotros. No es que siempre estemos con algo del Señor. Puede pasar tiempo en el que no recibes nada del Señor y es porque la palabra de Dios tiene que venir, tiene que llegar en el momento que Él quiere. Así que por eso es muy equivocado que las personas piensen que un profeta o una persona profética siempre tiene que ver algo o siempre tiene que saber algo de parte de Dios. No es real. Por eso digo, cuando estudiamos las escrituras vemos como en
muchas ocasiones los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová o vino a mí el Señor y habló en visiones. Esto es muy importante. Algunas veces he escuchado a personas que me decían, es que yo me muevo en el don de revelación. El don de la revelación no existe. Tú puedes ir a Corintios, puedes estudiar las escrituras y no dice el Señor dio don de revelación, porque eso no es bíblico. Entonces lo que tú tienes que identificar es si tú tienes un don de discernimiento, un don de profecía, un don de palabra de conocimiento, como digo, diferentes dones, el don de interpretación de lenguas, todo está en Corintios 12, que lo hemos hablado muchas ocasiones y lo tendré que seguir repitiendo porque es una base súper importante para la gente profética. Por eso, cuando tú empieces en tu caminar con el Señor, tienes que atesorar la palabra de Dios y empezar a estudiar los profetas. Cuando tú empiezas a estudiar en Primera de Reyes, en el capítulo, a partir del capítulo 17, la vida de Elías, empiezas a darte cuenta cómo él tenía palabras específicas para hablarle al Señor. ¿Y qué palabras son las que nosotros podemos usar? Entonces voy a leer lo que dice Isaías para poner un ejemplo de lo que es un lenguaje profético. Isaías dice en el primer capítulo, primer versículo, dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ha puesto aquí el lugar en esto. Primero ha dicho que es una visión, no es una palabra profética, y nos lo está diciendo que es una visión, que es muy diferente a una palabra profética. Y dice que es acerca de quién. Él dice a quién está dirigida. Hay personas que dicen que el Señor me habló, pero ¿para quién? Tienes que saber para quién te habló y de qué manera te habló. Aquí nos está nombrando Isaías que fue una visión que el Señor le dio. Y luego dice en qué tiempo. Dice en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. O sea, en la época en que ellos estaban, en esos días fue cuando vino esta visión. Eso es el lenguaje profético. No sería lo mismo que dijera, por ejemplo, es que creo que he visto algo y pues lo voy a decir, pero no sé exactamente para quién es. Esas cosas yo las he escuchado. Hay personas que no saben definirlo porque les falta el lenguaje profético, ¿vale? Entonces ahora estamos en un crecimiento y es bueno empezar a adoptar estos nuevos términos correctamente. Luego, más adelante, capítulo 2 del mismo Isaías dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Esto vuelve y nos reafirma que Isaías tenía visiones, porque dice lo que vio Isaías. Primer capítulo nos habla de una visión, segundo capítulo vuelve y nos dice que vio. Entonces no tuvo una palabra profética hablada del Señor, tuvo una visión. Ahí es donde, como digo, algunas personas se equivocan y piensan que están profetizando, pero no saben especificar realmente qué es lo que están hablando. Puede que ni siquiera sea una profecía, sino una palabra de conocimiento. La palabra profética nos trae un aviso o nos habla acerca del futuro, nos puede hablar del presente, pero sobre todo del futuro. Pero por el contrario, las palabras de conocimiento nos habla de algo que está pasando o ha pasado. Así que es importante que tengamos en cuenta cada uno de estos términos para hablar de la forma adecuada, con el lenguaje correcto, con la forma profética correcta para que nos entienda. Cuanto tú más conoces la palabra de Dios y más la estudias y la atesoras y la pones en práctica, más conocimiento tienes del lenguaje correcto que debes usar proféticamente hablando. Entonces, todas estas cosas nos dejan ver en qué nivel estamos para crecer, porque de eso se trata, no de ver, oh, qué mal, lo estoy haciendo mal, sino de decir, bueno, me falta todavía crecer. Y como suelo decir con mi apóstol, pues tenemos tiempo de aquí a que el Señor vuelva, así que no pierdas el tiempo. Estos vídeos que te ayuden a animarte a crecer, a madurar cada vez más y sobre todo a crecer espiritualmente en tu llamado. De eso se trata este canal, de eso se trata esos vídeos, que tú puedas crecer y cada vez darte cuenta que puedes ser muchísimo más útil en el reino. Por eso voy a poner un ejemplo que he puesto algunas veces para que nos demos cuenta cómo realmente no conocemos la palabra de Dios. Cuando leemos Ezequiel 4, 1 y 2, dice, y tú
tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre la ciudad de Jerusalén. Pondrás en ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. De aquí, si nos ponemos a analizar este versículo, hay muchas palabras que la gente no se detiene a ver qué son, pero siguen leyendo. Entonces, tenemos que ver primero que todo, dice que debemos tomar adobe. ¿Sabes lo que es el adobe? Tienes que preguntarte qué es el adobe. El adobe es barro. Luego sigue diciendo, la pondrás en señal sobre la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio. ¿Qué es un sitio? No es un lugar. Cuando nos hablan aquí de sitio o sitiar, es hacer como una especie de emboscada. Es como rodearla. Entonces aquí lo que le está diciendo el Señor al profeta es que tiene que hacer una maqueta, se dice en algunas palabras, en algunas naciones, una representación con barro de la ciudad de Jerusalén. Y cuando haga esa representación de barro con la ciudad de Jerusalén, tenía que hacer alrededor una especie de, digamos, círculo o hacer algo que demostrara que estaba sitiada, o sea, que estaba rodeada, algo que rodeara a Israel, a Jerusalén, ¿vale? Entonces dice, y edificarás contra ella fortaleza, a eso se refería, ¿no? Poner algo como muros rodeándola. Realmente esta edificación iba a quedar dentro de esos muros que la iban a rodear, que iban a ser fortalezas, o sea, muros bastante fuertes para rodear a la representación que él iba a hacer en barro, en adobe, de la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Bueno, estas definiciones, arietes, lo que es un baluarte y todo eso, tú tienes que buscarlo bíblicamente para luego seguir avanzando. Entonces, a veces nosotros no conocemos el lenguaje profético, es por eso, porque leemos y si no conocemos la palabra seguimos de largo, no la buscamos. Entonces, si nos hablan de un acto profético, no sabemos qué es eso, pero seguimos adelante sin saber lo que es. Si nos dicen y tuvo y vio, pues no nos preguntamos qué fue lo que vio o qué quiso decir con vio. Cuando a veces se dice, por ejemplo, que tuvo un éxtasis en visión, no nos preguntamos qué es un éxtasis en visión, no meditamos y ni siquiera le preguntamos al Espíritu Santo y no conocemos los términos adecuados. Por eso es muy importante que tú te dediques a estudiar los profetas, pero estudiándolos, no leyéndolos de paso, sino poco a poco ir averiguando qué significa cada palabra y qué importancia. Mira, lo más importante que puede verse reflejado cuando tú lees es la sabiduría que vas adquiriendo, porque tu lenguaje va cambiando y luego cuando se te va hablando de temas importantes, tú simplemente puedes decir sí, amén, lo entiendes, pero esos términos hay que leerlos en la Biblia. Hay que encontrarlos allí, o sea, no podemos inventarlos, simplemente tenemos que ver de dónde salieron y cuál es el motivo por el cual se hable. Las palabras son súper importantes, por eso el lenguaje profético es muy, muy importante. Yo te invito para que cada vez que tú leas la palabra de Dios te detengas en las palabras que no conoces y que vayas ya sea a diccionarios bíblicos o le preguntes a tus líderes o pastores o incluso me pongas un comentario, ¿me puedes ayudar con esta palabra que no la entiendo? Y yo no tengo ningún problema en ayudarte en ello. Así puedo aportar un poquito más de lenguaje profético a tu crecimiento. De eso se trata. Que cuando tú escuches que yo uso algunas palabras dentro de estos vídeos, tú ya sepas de qué estoy hablando, que si yo te digo, bueno, vamos a hablar hoy sobre discernimiento de espíritus o vamos a hablar sobre la palabra de consuelo, de consolación, tú digas, ah, ya sé qué es eso. Es grave, gravísimo que una persona profética no sepa que la profecía está compuesta por edificación, exhortación y consolación. Y a veces pasa. No saben definirlo, no saben definir y decir, mira, el Señor me da una palabra que está con un punto de exhortación, pero también tiene un punto de consolación. A veces ni siquiera lo saben.
simplemente saben que tienen una palabra profética. Por eso os animo a meditar en la palabra, a buscar los términos, a hacer un buen estudio bíblico. Hay Biblias de estudio fantásticas que puedes ir leyendo y puedes ir buscando el significado de lo que ello dice. Y esto te va a ayudar a crecer y a tener un lenguaje profético excelente. Así cuando vengan pactos que vas a hacer, vas a saber qué son esos pactos o esos actos proféticos, vas a saber lo que son las proclamaciones, lo que es una declaración profética, vas a saber todo lo que realmente es una guerra, incluso esas guerras espirituales, donde tú dices, bueno, tengo que tener los argumentos correctos, los lenguajes correctos, porque incluso la intercesión, si tú no sabes a qué espíritu tienes que atar en el nombre de Jesús, si no conoces ni su nombre, es difícil que lo puedas atar. Así que bueno, te dejo la inquietud, espero que te animes a buscar más del Señor, de la palabra, a aprender más de ella, a seguir creciendo en el reino. Y yo me despido, como siempre, deseándoos una semana excelente, de mucho crecimiento espiritual. Saludos para todos aquellos que se siguen añadiendo al canal, muchísimas gracias por estar ahí. Y creo que hoy voy a darle la bienvenida a Karen, que se ha añadido hace muy poquito. Bienvenida al canal, Karen, espero que sea de mucha bendición para ti y déjame saber, por favor, si te mueves dentro del ámbito profético o dentro de la intercesión, y así te puedo ir poniendo puntitos también de vídeos que te interesen. Bueno, un abrazo para todos, bendiciones desde España, seguidme también en Instagram si queréis ver un poquito más de lo que es mi vida y mi trabajo dentro de la semana, y también puedes estar conectada cada semana a estos entrenamientos proféticos suscribiéndote al canal. Un besito, abrazos, bendiciones para todos. Desde España, Mariluz Macías. Hasta la próxima. Adiós.